la idea de la invitación que me hizo Liliana y el CUT era, por un lado, compartir algunas reflexiones sobre esto que es lo femenino en relación con el arte y la cultura, y a la vez organizar una exhibición colectiva de artistas emergentes que ya les tocará ver más adelante. Y bueno, la idea me empezó a rondar en la cabeza, ¿no? Así como que decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? Sí, la mujer, pero ¿cómo? El 8 de marzo, que de repente, como estábamos bromeando hace un rato Liliana y yo, se ha convertido en una especie de Disneylandia de la victimez, ¿no? Y las flores rojas, y una cosa así muy, muy extraña, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el origen del Día de la Mujer. Y bueno, finalmente terminé por ir a mis raíces, que son un poco junguianas, ¿no? Esta idea de Carl Gustav Jung del ánima como un arquetipo que representa lo femenino en la psique masculina, me llevó a toda esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Y bueno, la idea será platicar un poco en un monólogo y después hacer un diálogo. Es decir, me encantaría que si ustedes tienen algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, al final, por favor, se den esta oportunidad, esta libertad de preguntar y también de no estar de acuerdo, ¿no? Porque creo que es importante también disentir, que hay un espacio para disentir. Y bueno, comenzando entonces, me gustaría platicarles un poco de Hildegard von Bingen, y hablo de ella porque es la primera mujer en Occidente de la cual se conoce un trabajo artístico firmado. Hildegard, igual que Sor Juana, era una monja, y era una monja que tenía visiones, ¿no? Por ahí en su historia cuentan que ella hablaba con Dios y Dios le daba estas visiones maravillosas. Y por supuesto, en ese tiempo era muy peligroso decir que Dios te hablaba, y más si eras mujer, ¿no? Entonces era muy astuta, era una mujer extraordinariamente inteligente, y lo que hizo fue, bueno, entrar al monasterio y trabajar en colaboración con un escribano. Trabajaban juntos, y entonces era así como que solapadamente que se daban a conocer estas ideas de Hildegard y las imágenes de Hildegard. No voy a hacer muy extensa esta historia, solo quería platicar de ella porque creo que es muy simbólica en un tiempo en donde a las mujeres no se les permitía tener acceso por ejemplo, a los libros, no sabían leer y escribir. Bueno, la mayor parte de la población no sabía leer y escribir, pero las mujeres menos, y ser autora, ¿no?, de libros y de pinturas era una cosa verdaderamente extraordinaria. Entonces creo que le debemos a Hildegard dar este reconocimiento, ¿no?, como una mujer muy, muy valiente, que en un momento, pues estamos hablando del año 1098 cuando ella nace, ¿no? Estamos en el milenio de Occidente, rompe una serie de reglas y logra ser una mujer creativa en un momento en donde las mujeres usaban su creatividad para crear hogares, cuidar niños y apoyar maridos, ¿no? De eso se trataba. Lo cual, quiero decirlo, es un trabajo muy valioso, porque de repente también tendemos ahora, ¿no?, a desvalorizar y descalificar el trabajo que las amas de casa hacen, y creo que eso también es muy peligroso. Bueno, y entonces, bueno, tenemos a esta Hildegard ahí como un referente, y durante 500 años, tal vez más, pues desde el milenio hasta el Renacimiento, la mayor parte de la obra artística en Occidente era anónima, ¿no? No se conocía quiénes llevaban a cabo las obras, hasta que en el Renacimiento, en estos gremios de pintores, particularmente en Italia y en Francia, es que surgen algunos nombres, pues, por ustedes ya muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, las famosas tortugas ninjas, ¿no? Rafael, Leonardo, ¿no? Toda esta gente tan conocida y tan extraordinaria. Sin embargo, aun cuando ya había artistas reconocidos,
Lo cierto es que las mujeres seguían brillando por su ausencia, ¿no? Aun cuando he de decir, yo tengo la sospecha, y muchos historiadores del arte, no soy historiadora, pero soy alguien que le gusta esto, tenemos la sospecha que hay muchos trabajos en los que participaron mujeres de forma anónima, ¿no? Y bueno, a mí me parece que de repente por ahí Virginia Woolf, una escritora inglesa que se suicidó aventándose a un río, hacía una especie de ejercicio de imaginación. Ella decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana tan talentosa como él o más, ¿no? Y entonces hace esta historia terrible en donde ella escribe y nadie la pela, ¿no? Y luego se pone un nombre ficticio de hombre, pero tiene mucha fama, pero luego descubren que es mujer y entonces al final termina también aventándose por un puente y muriendo, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque creo que es muy sintomático de un estado de cosas, ¿no? Un estado de cosas en donde la creatividad femenina, la inteligencia femenina solo tiene espacio en ciertos lugares y en ciertas actividades. Eso, por supuesto, ha cambiado y me encanta pensar, ¿no?, en este salón como un salón en donde ¿qué será? El 60% son mujeres, un salón donde hay profesoras y un salón donde hay mujeres con muchas ideas y que pueden llevar a cabo esas ideas, ¿no? Creo que las cosas no son como eran. Pero hay cuestiones que difícilmente cambian, ¿no?, que tienden a tener una inercia y a ser tan inconscientes que tienen poder sobre nuestras vidas. Y una de esas cosas es este concepto de lo femenino. Por ahí me di a la tarea de traer una definición, ¿no?, de esas del RAE, de la Real Academia de la Lengua, y entonces me llamó mucho la atención que decía que lo femenino o lo femenina, es un adjetivo para empezar, tiene que ver con aquellos seres vivos que tienen órganos para ser fecundados. ¿No? Órale, o sea, acá todo tiene que ver con ser fecundado. O sea, si no me han fecundado, por ejemplo, en mi caso, porque yo nunca he tenido hijos, pues estoy, bueno, y ya mis órganos para la fecundación pues nomás ya no sirven, ¿verdad? En la menopausia eso deja de funcionar, pues entonces yo ya no entro en la clasificación de femenina. Órale. Lo pongo ahí porque creo que esto es algo que necesitamos pensar todos y todas, ¿no? Y luego por ahí, ¿no?, dice la célula sexual femenina de los animales se llama óvulo. Entonces todo esto tiene una referencia claramente maternal, ¿no? Lo femenino relacionado con el maternaje. Insisto, no tengo nada en contra de las mamás, creo que las mamás hacen un trabajo extraordinariamente importante. Con lo que sí tengo bronca es con este estado de cosas que nos clasifica, a partir de tener o no tener ciertos órganos, de tener o no tener ciertas funciones. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Esta es una pintura, los que por ahí están en diseño gráfico o arquitectura, me parece, hay varios que han tenido clases con la extraordinaria maestra Gloria, ¿verdad?, en Historia del Arte, sabrán que esta es una representación de Adán y Eva, ¿no?, de Durero, extraordinario artista de por ahí del 1500 más o menos. Y bueno, a mí me llama la atención cómo es que se representa en esta pintura tan emblemática lo masculino y lo femenino, ¿no? Para empezar, son dos personas blancas, occidentales, muy altas, ¿no? De plano yo no entraría en ese canon, ¿verdad?, que es un canon como de 10 cabezas y yo soy como de 5, así que pues nomás no le entro. Y luego toda esta cuestión del pudor, ¿no?, la famosa hoja de parra en los órganos sexuales. Y yo elegí esta imagen porque creo que en gran medida en el discurso cultural de Occidente, esto de ser hombre o de ser mujer, de ser masculino o de ser femenina, se ha relacionado a la idea de tener pene o tener vagina, ¿no? Y entonces yo me pregunto dónde quedan
las personas que tienen alguna genitalidad diferente, como los hermafroditas, tal vez no totales, ¿no? Porque pareciera ser que no hay hermafroditismo genético, o sea, es muy difícil que alguien tenga un ADN tanto masculino como femenino, pero sí se pueden tener genitales con apariencia masculina y femenina a la vez. Y yo me pregunto, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde quedan en este estereotipo? Pues no tienen cabida, ¿no? No hay lugar para ellos. Entonces, me parece importante señalar algo, ¿no? Lo femenino no está vinculado a la mujer. Hay hombres que pueden y son femeninos, ¿no? Y en un país como México, que todavía tiene esta carga tan machista, ¿no? Esta posibilidad de expresar el aspecto femenino de los hombres es una posibilidad que los pone en peligro. ¿En peligro de qué? De ser etiquetados, ¿no? Como maricones, como, voy a decirlo, y me disculpan, sé que estoy en un espacio académico, ¿no? Pero como putos, como todo lo demás, ¿no? Y sí, o sea, nos da risa porque nos violenta y nos da risa porque nos incomoda, pero creo que esto es algo que necesitamos hablar, necesitamos abrir, ¿no? ¿Es lo femenino algo que debe darnos risa cuando está expresado en lo masculino? ¿No? ¿Nos avergüenza? ¿Qué pasa con eso? Sí se fijaron cuál fue nuestra reacción, ¿no? Y creo que no es nada más de ustedes, es de todos estamos inmersos en esto. Entonces, bueno, he de decir algo. Actualmente por ahí hablar de feminismo es hacer como una referencia a algo que yo he escuchado, ¿no? A gente decir, pero eso ya está pasado, maestra, ¿no? ¿Por qué habla de eso si ya pasó? Eso fue de los 60s. Pero entonces yo les pregunto, les digo, bueno, ¿tú sabes cuál es la diferencia de salario entre un hombre y una mujer que tienen la misma profesión y tienen el mismo, la misma experiencia y el mismo puesto? Bueno, en general en México la diferencia es del 40%. ¿Oh? Eso no lo digo yo, lo dice INEGI y lo dice la ONU y demás. La mujer en general, más las mujeres pues con escasos recursos, trabajan 40 horas más al mes que sus contrapartes. Y además, y este es el dato que yo creo que más nos debe de importar, de los 100 millones de pobres que hay en México, porque la verdad es que hay 100 millones de gente pobre, de la cual pues como 60 son en pobreza extrema. Bueno, de esos 100 millones, el 60% son mujeres. Entonces son datos que yo creo que nos deben de llevar a pensar cosas, ¿no? Porque en esto uno podría decir, bueno, pues yo soy hombre y a mí qué me importa, pero tú tienes amigas, tienes hermanas, tienes tías, tienes mamás, tendrás hijas tal vez si quieres tener hijos. Y esto nos vincula y nos lleva de la mano, ¿no? En esta problemática. Bueno, ¿por qué hablo del feminismo? Porque en los años 60 los movimientos feministas en Estados Unidos, en Inglaterra y después, ¿no? en el resto del mundo, en Latinoamérica, nos llevaron a cuestionar qué era eso de ser hombre, de ser mujer, de ser femenino, de ser masculino. Ellas, ¿no? Esos grupos de feministas, más los grupos de los derechos humanos y civiles, ¿no? Más los grupos por los derechos gays, ¿no? Estos queers, a los que así les hemos llamado ahora, todos estos grupos llevaron a cuestionar el status quo y en el caso de las feministas esto también lo llevaron al espacio del arte, ¿no? Que creo que ese es el punto que nos toca a nosotros más de lleno. Porque bueno, ¿qué es el género? ¿No? Cuando mi mamá dice, ay, te vas a llamar Alejandra, mi amor, ¿no? Pero yo crezco y todo el mundo me dice Alejandra, pero luego como a los 4 o 5 años me doy cuenta que a mí me gusta que me llamen Pedro. Y entonces la psicóloga del kinder, ¿verdad?, llama a mi mamá espantada y le dice, oye, ¿qué pasa con tu hija que quiere que le digan Pedro? ¿No? Y yo entonces vivo con vergüenza porque a mí me gusta Pedro, pero dicen que debo ser Alejandra, ¿no? Así pasa. Y entonces me veo sometido
a toda una política de definición del género, ¿no? Todos han ido a un baby shower aquí, ¿sí? El baby shower es el ritual del género por excelencia, ¿no? Es, va a ser niño, todo es azul, ¿no? Va a ser niña, todo es de princesas, ¿no? Y bueno, entre medio pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y bueno, la idea de esto es, puede que no estén de acuerdo, pero al menos pongámoslo ahí en la discusión. El género es un constructo sociocultural, que no es lo mismo que el sexo, que es una cuestión biológica que tiene que ver con el XX, el XY, si tienes ovarios, si tienes, ¿no?, testículos y demás. Son dos cuestiones muy diferentes y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, me parece que las artistas feministas empezaron a poner esto en imágenes, ¿no? Intentaron representar, por un lado, cuál era su vivencia en este mundo en donde las mujeres eran y todavía siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda. En la época de mi mamá, que mi mamá pues es una mujer bastante distinta en el sentido de que tiene una profesión, se divorció, usó la píldora anticonceptiva, o sea, mi mamá fue así como de muy de vanguardia. Bueno, pero mi mamá usaba el apellido de mi papá, era Lourdes Lewis de Figueroa. Sí cachan ese asunto, y eso no fue hace mucho. Y en Estados Unidos, aquí en México no pasa tanto, pero en Estados Unidos cuando te casas, la mayor parte de las mujeres casadas pierden su apellido de soltera y adquieren el del marido. Y eso creo que es muy significativo de un estado de cosas. Estamos en el 2016 y cuando mi mamá se casó con el gringo con el que se casó, pues dejó de ser, ya no era Lourdes Lewis de Figueroa, ¿no?, en su segundo matrimonio, era Lourdes Torres. Me parece muy simbólico, ¿no? Y bueno, hablando de esto de los géneros, las feministas artistas empezaron a trabajar con este tipo de temática, ¿no? Con lo doméstico, entender que lo doméstico es político, entender que lo doméstico es un tema importante para todos, porque antes de eso los artistas masculinos decían, ¿de qué vas a hablar? ¿Por qué vas a hablar de tu casa? ¿Por qué vas a hablar sobre la cocina? ¿Por qué vas a usar materiales que se usan en las, y lo voy a subrayar así, manualidades? Eso no es arte, esas son artesanías. ¿Sí me entienden a dónde voy, no? Y bueno, entre los muchos temas que ellas tocaron junto con este movimiento que les digo por los derechos de la gente gay, ¿no?, la comunidad LGBT, ahora conocida, ¿no?, lésbico, gay, bisexual, transgender. Todos ellos empezaron a crear obra en donde se cuestionaba particularmente este estado de cosas y se hablaba de la posibilidad de múltiples, de plurales formas de vivir el género, ¿no? Entonces tenemos aquí a una de las más grandes artistas feministas de la historia, que es Judy Chicago, norteamericana, y ella en 1979 hace esta instalación que se llama The Dinner Party, que es muy muy emblemática. Es una instalación enorme que tiene en cada lado 13 lugares, como si fuera una gran cena, haciendo también una parodia a la última cena de Da Vinci. Y cada uno de esos espacios que ustedes ven, aquí estoy pasándoles un pequeño... ¿podemos? Sí, este es un detalle de la pieza. Es para una importante mujer de la historia. Entonces hay, por ejemplo, un lugar para las diosas, ¿no?, y artistas, filósofas, de todo hay. Está Kali, por ejemplo, la diosa hindú de la destrucción, está Virginia Woolf, está Sofía, ¿no?, y así. Y entonces lo que ella intentaba era como crear una pregunta: ¿qué pasa que a las mujeres importantes, a las que han aportado tanto, no les damos reconocimiento, ¿no? Entonces la pieza habla sobre esta necesidad de reconocer los aportes de las mujeres, pero también habla, no sé si ustedes se fijan, estas imágenes son como vulvas, ¿no? Habla de las vaginas, habla de la genitalidad
femenina, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una pieza en ese sentido muy importante. Es del 79, o sea, ya tiene unos añitos. Y bueno, hablar del feminismo y del arte feminista nos llevaría horas, así que voy a intentar hacer como muy puntual y hablar de gente así como bien importante, ¿no? Estaría ella, estarían las pero famosísimas Guerrilla Girls. ¿Alguien sabe quiénes son o han oído hablar de ella? ¿No? ¿Nadie? Bueno, las Guerrilla Girls, les cuento, empezaron su trabajo en el 85, o sea, llevan, ¿no? Mucho rato andando, y es un grupo de artistas que es anónimo, así como Bansky, el grafitero, ¿conocen a Bansky? Bueno, ellas empezaron en el 85, esta onda de pasar anónimas. Entonces lo que hacían era hacer intervenciones en espacios públicos, en espectaculares, o definitivamente hacer espectaculares y comprar espacio público y hacer performances y videos, y eran anónimas porque en todo su trabajo usaban estas máscaras de gorila. Entonces nunca se sabe quién es quién, ¿no? Y desde el 85 hasta ahora, porque siguen estando, siguen trabajando, han pasado más de 100 mujeres por el colectivo de las Guerrilla Girls. Les puse ahí esta liga, tienen una página maravillosa en donde platican sobre todos sus proyectos desde el 85 hasta ahora el 2016. Y yo traje esta imagen porque me pareció muy poderosa y es de las más conocidas de ellas, y dice, lo voy a tratar de traducir del inglés porque sé que hay muchos bilingües pero otros no. Dice, ¿qué tienen que hacer las mujeres? Do women have to be, dice, ¿tienen que estar las mujeres desnudas para entrar al Museo Metropolitan en Nueva York, el Met? Es la pregunta, ¿no? Esta imagen que ustedes ven es la imagen de una pieza de Ingres, francés muy famoso, pero ellas lo intervienen con esta máscara de gorila, ¿no? Y entonces luego dan unas cifras, dice, menos del 5% de las artistas, de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, 5%. Pero eso sí, el 85% de los desnudos, adivinen qué, son de mujeres, ¿no? Entonces es una manera muy, muy poderosa de cuestionar el estado de cosas en el arte. Y luego por ahí, también es de las Guerrilla Girls, dice, las ventajas de ser una artista mujer, ¿no? Son muy sarcásticas, y esto es algo también importante en el arte feminista. El sarcasmo, la ironía, como un instrumento para cuestionar el estado de cosas. Y entonces voy a leer un par de cosas, porque es bastante largo. Dice, las ventajas de ser una artista mujer. Trabajar sin la presión del éxito. No tener que estar en exhibiciones con hombres. Tener un escape del arte a través de trabajos de 4 horas, ¿no? De estos de freelance. Saber que tu carrera puede que llegue a su punto más importante cuando tengas 80 años, ¿no? Por ahí van las cosas. Y bueno, esto que parece broma, en realidad está basado en hechos reales, ¿no? Eso es lo que es más penoso. Y sí, aquí a veces habría que tener como los pañuelos, ¿no? Y llorar un poco. Luego está Cindy Sherman. Cindy Sherman es una artista que a mí me gusta mucho, su trabajo. Ella es fotógrafa, videasta, performancera. Y bueno, hace muchísimos autorretratos. Lo suyo es como la autorrepresentación, pero haciendo chunga, ¿entienden esta palabra de la chunga, no? Como haciendo broma o riéndose de los más media, ¿no? Entonces, por ejemplo, copia de alguna manera el lenguaje de las fotografías de artistas muy famosos como Madonna y esta gente, y ella se fotografía así, ¿no? Como, mírenme aquí, soy la chica cowboy, ¿no? De Marlboro. Y también hace estas otras piezas que son muy brutales, ¿no? En donde expresa como esta parte, yo diría, dura, ¿no? Del cuerpo femenino, en donde ya ven que el cuerpo femenino es el objeto de infinidad de manipulaciones, ¿no? Nos hacemos la liposucción, el tummy tuck, nos levantamos, nos bajamos, nos hacemos... Bueno, pues ella hace estas representaciones para poner en evidencia
cómo el cuerpo de las mujeres no es representado como es, ¿no? O como puede ser, sino como una idealización que tiene que ver mucho con el deseo de lo masculino, ¿no? Lo que esta sociedad patriarcal, machista, cree que debe ser el cuerpo femenino, ¿no? No quiero confundirlos. Feministas critican particularmente el desequilibrio, ¿no? en esta representación, cómo los hombres se han apoderado de la imagen de lo femenino y con ello han construido estas imágenes, ¿no? En donde, por ejemplo, en esta maravillosa pintura de Tiziano que se llama Venus y el organista, pues está Venus, ¿no? Toda redonda, suave, pasiva, esperando que el organista la posea, ¿no? Algo así. Y bueno, por otro lado tenemos a alguien como Andy Warhol, que bueno, Andy ya estaba en este estado como de criticar los mass media, y bueno, toma esta imagen de Marilyn también, ¿no? Como muy conocida, para hablar de cómo se manipula la imagen de las mujeres, ¿no? Y ahí está Marilyn, otra que dicen que se pasó de lanza con las pastillas, pero hay quien dice que la asesinaron, y bueno, toda una historia ahí muy oscura. Y bueno, me parece importante esto, ¿no? Que la realidad no es inmediatez, o sea, no es algo que tenemos que dar por hecho. Tenemos que entender que la realidad, como la concebimos, es algo que construimos, que aprendemos, ¿no? De la comunidad de sentido en la que vivimos. Y esto me lleva a llevar a la reflexión a este asunto de que la realidad no es un dato natural, ¿no? Tendemos a pensar que, ay, la naturaleza. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, a ver, dime, ¿cuándo viste la naturaleza? Y me dice, ay, maestra, aquí está la naturaleza. Y dije, no, disculpa, yo veo árboles, veo ardillas, veo el cielo, pero la naturaleza yo nunca la he visto. Es una construcción mental, ¿no? Igual que lo femenino, lo masculino y esas cosas. Y bueno, acá están tres imágenes. Una es de Roy Lichtenstein, muy cuate de Warhol, ¿no? Del pop art, en donde él critica esta forma de representar a las mujeres y las relaciones de pareja en lo que ahora es tan famoso, los cómics, los mangas y demás. Bueno, en aquel entonces los cómics. Luego tenemos acá a la famosa Venus, ¿no? ¿De quién es esta obra? ¿Alguien sabe? De Botticelli, claro, ¿no? Que es así como el paradigma de lo femenino en Occidente, ¿no? Una chica que nace del mar, del semen de su padre que fue castrado. Esa es la parte que pocos conocen, ¿no? Y que es toda dulzura y belleza, ¿no? Pero la parte que de repente se nos olvida es que Afrodita era una cabrona, ¿eh? Ajá. Y era muy libre y tenía una sexualidad y un erotismo muy intenso. Pero esa parte no, ¿verdad? Nada más hay que poner a Venus ahí, muy pulcra, muy linda. Y luego tengo esta otra imagen que me encanta, que es de Helmut Newton, que es un fotógrafo ya muerto, en donde, bueno, tenemos una mujer que no es Venus, no es una dulzura, es una mujer que rompe con ciertos estereotipos y que me parece súper poderosa, ¿no? Y bueno, la idea entonces es tener en cuenta que esto de la femineidad, ¿no? Es algo que se puede desmontar, que se puede analizar, que podemos deconstruir, que podemos cambiarle la intención, ¿no? Y más los que trabajan con imágenes, que creo que es la mayoría de los que están acá, como cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué represento a las mujeres de esta manera? ¿Por qué caigo en el estereotipo de ay, ser tan femenina si de repente no me siento tan femenina, ¿no? O por qué yo, hombre, que de repente tengo estas necesidades que caerían dentro de eso que es lo femenino, no me doy permiso, ¿no? El otro día me tocó ver aquí en esta escuela algo maravilloso, que se lo comenté a Liliana. Iba bajando las escaleras y estaba un par de chicos platicando, abrazados, y entonces me dio así como, ¿no? Sentí algo súper bueno, ¿no? Dije, caray, es un tiempo distinto en donde los hombres pueden expresarse afecto,
porque además me dijiste, no, es que no, porque le dije, mira, una pareja gay, y me dijo, no, Lindsay, no son gays, se quieren, y yo dije, ¡ay, qué padre! Si fueran gays, qué bien, y si no, también, no sé si me explico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las mujeres han trabajado entonces, ¿no?, mucho con este cuerpo. Por ahí puse a la muy malograda Frida Kahlo, y digo malograda porque si hubiera la posibilidad de renacer y ella pudiera ver lo que han hecho con su imagen, se volvía a morir, ¿eh? O sea, Frida era una socialista, era una mujer muy, muy crítica, muy inteligente, ¿no? Que nada tenía que ver con esto que hemos hecho con su imagen. Y me parece que en ese sentido es una importante artista que precede a este movimiento feminista. La imagen que está en medio es de otra gran artista. Estas son mujeres latinoamericanas, ¿no? Porque hablamos un poco de las gringas. Estas son latinoamericanas. Ella es Lygia Clark. Lygia Clark sigue viva y hace unos performances, unas intervenciones y arte terapia genial, ¿no? Esto que ven ahí es un performance en donde con estos como lentes, ¿no?, dos personas interactúan alejándose y acercándose, ¿no?, y viendo cómo sus imágenes cambian. Me parece que es una reflexión sobre el vínculo bien interesante. Y la otra es la también malograda Ana Mendieta, cubana. Por ahí, no, qué raro, esta también se aventó de un edificio. Por ahí hay quien dice que su amante en turno la aventó, no lo sé, dicen que se suicidó. Y este es un trabajo que ella hizo en una playa, ¿no? Se ponía, ya ven como alguien aquí ha jugado con la arena en la playa, ¿no? Puedes dejar tu silueta así, y luego le ponía pólvora y lo incendiaba, ¿no? Salía el fuego. Entonces esto es lo que queda después de ese performance, ¿no? Esta idea de una mujer que está así nada más como su huella, ¿no?, lo que queda de ella, la ironía. Y bueno, ya aterrizando más, y porque pues el tiempo se me viene encima, quisiera hablarles ya para cerrar de algunas importantes artistas, todas ellas todavía vivas y muy activas, que son, por ejemplo, Mónica Meyer. Mónica Meyer empezó su trabajo en los años 70, ha sido así fundamental en que las mujeres tengan más espacios para mostrar su trabajo. Tiene una página en internet que les recomiendo muchísimo que se llama Pinto mi raya. Ahí ella habla de todos estos proyectos que ha realizado, y me encanta, ¿no? Es de la época en donde no había internet y entonces usábamos fotocopias. En donde dice, quiero hacer el amor en un teatro lleno, instrucciones, dice, lea cuidadosamente la pregunta y según su reacción, trace un círculo alrededor de la expresión más adecuada, sume el resultado de las 10 tarjetas, réstele la fecha de su nacimiento, día, si el resultado es de menos 10 puntos, felicidades, usted es normal, ¿no? Entonces era un juego que ella proponía a los públicos, ¿no?, en donde ella trabajaba, en donde hacía sus performances. Y en donde además nos hace reflexionar sobre muchas cosas, ¿no?, sobre el erotismo, sobre el voyerismo, sobre qué significa ser mujer. Y bueno, no voy a leer esto, pero es importante, sí lo voy a leer. Escribe Mónica Meyer hablando de la primera exhibición feminista en México. Y dice, en 1975 se realizó en México la Conferencia Internacional del Año Internacional de la Mujer, o sea, una época igual que esta, ¿no? Por lo que el Museo de Arte Moderno organizó la exposición La mujer como creadora y tema del arte. Curiosamente, la mayor parte de los participantes, adivinen, eran hombres. A poco más de 20 años, a muchos nos parece increíble que en ese momento no hayan encontrado suficientes mujeres artistas para organizar una espléndida muestra, o que ni siquiera se les hubiera ocurrido que era incongruente plantear una exposición paralela a un evento feminista en la que la mujer seguía siendo solo musa, por no decir objeto. Y eso fue en el 75, ¿no? Pero pues todavía sigue haciendo ron. Y bueno, su amiga de travesuras y de grupo, ¿no? Tenían un grupo que se llamaba
polvo de gallina negra, y se llamaba así porque tenían esta historia de que iban a hacer unos polvos mágicos para aventárselos a los violadores para que nunca más se les parara el pene, ¿no? Era una cosa así como... Y entonces hacían este performance, ¿no? con penes y cuestionaban al público, ¿no? Sobre, ya ven que en los medios se pueden enseñar las tetas, ¿no? Los senos. Oh, pero un pene jamás, ¿no? De eso, uy, un pene es una cosa, ¿no? Todavía tiene toda esta como valor sagrado, ¿no? Vamos a ponerle las veladoras. Y entonces estas chicas se ponían los penes y interactuaban con la gente y por supuesto que creaban mucho ruido, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, he de decir que ellas siguen estando vivas, siguen haciendo muchas cosas, pero gracias a ellas y a otras que trabajaron desde los 60s y en particular desde los 70s, en México actualmente hay una enorme cantidad de mujeres artistas, colectivos de arte, de mujeres y específicamente feministas, y hay un museo virtual que me encantaría que visiten, si no lo conocen, que se llama así, ¿no? El Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA, está en línea, y en la parte en donde presentan el museo tienen imágenes e información de más de, ¿qué les gusta? 1000 artistas mujeres mexicanas. Entonces dicen, ¿por qué un museo de mujeres? ¿Y por qué especializado en mujeres artistas mexicanas? En esta época, donde podría parecer que están superados los debates y las reivindicaciones feministas que iniciaron en los años 60, nos encontramos con el peligro de volver a inventar la rueda. Si no conocemos lo que se ha hecho y las maneras en que se imbrican las vivencias cotidianas, corporales y creativas de las mujeres mexicanas. Yo creo que sería importante que se den una vuelta por ese museo y vean la enorme diversidad de propuestas de estas artistas. Y bueno, me voy a adelantar un poco ya para cerrar. Quisiera hablarles así brevísimamente del colectivo al cual yo pertenezco desde hace como... A ver, espérense, en el 2007 cumplimos 10 años, pues tenemos más de 15 años trabajando, ¿no? Intermitentemente. Tenemos un grupo que se llama Martes, de Mujeres en las Artes, de mujeres artistas de la región. Y la última exhibición que hicimos se llamó Hogar, estuvo en el vestíbulo del Secut, tal vez alguno de ustedes la vio. Eran instalaciones y arte objeto, ¿no? Entonces, nuestra idea de hablar del hogar era hablar justamente de este espacio, que es un espacio en realidad simbólico, ¿no? En donde nos sentimos, a veces nos sentimos seguros, pero a veces no nos sentimos tan seguros. Entonces, varias compañeras y yo hicimos estas piezas, ¿no? Esta pieza que está a la izquierda la hizo la China, no sé si la conocen, la China del Mal. Es una pieza pequeña, como una casa de muñecas, en donde si tú te metías a ver, no tengo imágenes de eso, ¿no? Uno pensaba en la casa de muñecas y es como, ¡ay, qué bonito! Las Barbies, ¿no? ¡Ay, qué chulado! Pero entonces lo que había adentro era algo que realmente era muy doloroso, porque estaba hablando del abuso, ¿no? Como el abuso es un fenómeno doméstico mayoritariamente. Entonces había muñequitos, pero había muñequitos sufriendo, ¿no? Luego está esta otra pieza que es de Melissa Arreola, una de las gemelas, que tú pasabas, era interactiva y entonces tenía unos sensores de movimiento conectados a unos reproductores de sonido, y ella lo que había hecho era grabar todos los sonidos cotidianos de cuando ella se iba a trabajar en la mañana, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, el sonido de la cafetera, el sonido de la regadera, ¿no? Y entonces caminabas y escuchabas estos sonidos. Y luego está acá mi pieza. Yo esta pieza la hice en el 2014 y hablo del año porque el año acá es importante. La pieza se llama Refugios Peregrinos. Se llama así porque habla sobre los refugiados, que es un tema que a mí me mueve muchísimo. En aquel entonces todavía no era como algo que estuviera tan en los medios como ahora. Y bueno, cada uno de estos como carritos tiene una casita de campaña, ¿no? Y a mí me surgió esta idea a partir de una campaña de la ONU que dice algo así, y me gustaría que lo pensaran. ¿Qué harías, qué te llevarías si tuvieras solo 10 minutos
para tomar algo de tu casa y salir corriendo, ¿no? Y entonces la campaña es durísima porque están estos refugiados hablando de lo que se lograron llevar en un momento de desesperación, ¿no? Entonces, con esta imagen en la cabeza yo hice estas casitas que justamente son como la representación de estos refugios, ¿no? De estos lugares que la gente habita porque no le queda de otra. Luego está la pieza de Mónica Arriola. Mónica es arquitecta y trabajaba en aquel entonces para el ayuntamiento haciendo un censo de las casas abandonadas por la gente porque ya no las puede pagar, ¿no? Un fenómeno que es así como epidémico en Tijuana. Entonces cada uno de estos portafolios tiene un número y es el número de casas abandonadas por año en Tijuana, ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? Hace 20 años pues había, voy a decir un número, había 1000. Para el 2014 había 1 millón de casas abandonadas, ¿no? Una cosa así muy, muy patética, que habla sobre la crisis. Luego tenemos acá esta imagen que es de Vanessa Ramos, que hablabas también, ¿no? Sobre, no sé si han visto cómo los gorilas hacen sus nidos cuando van a dormir. Se ponen así como un montón de hojas, ¿no? Arriba de los árboles, se acuestan. Bueno, la idea de Vanessa era algo similar, ¿no? Hasta tenía ganas de poner una como escalera para que la gente se pudiera meter adentro y tuviera esta sensación de ser acogido, ¿no? Como en un útero, era como su idea. Luego esta pieza es de Rosa Osuna, que hablaba sobre cómo el hogar como símbolo, como una imagen psicológica, a veces en vez de liberarnos, nos atrapa, ¿no? Está este personaje en blanco que tenía como un montón de hilos de cáñamo que lo tenían como sujeto. Era una pieza, aquí no se ve tan bien, pero era como fuerte de ver. Luego está Foy Jiménez, que tal vez algunos de ustedes conocen, ¿no? Que también hablaba como de la bondad del hogar, la madre, la magia, una cosa así. Esta pieza es de mi madre, que mi mamá también es artista, ¿verdad? Y hablaba sobre la familia, ¿no? Ahí estamos nosotros cuando éramos chicos y bueno, ahí se robaron los cojines en el Secut, por cierto. Lo cual, mi mamá estaba muy triste, ¿no? Porque eran sus cojines de meditar. Luego está esta pieza de mi hermana, que también es artista, que hablaba también sobre cómo con toda esta crisis económica el hogar está siendo abandonado, ¿no? Porque los papás tienen que trabajar, los hijos están en la calle, nadie está en la casa, ¿no? Y bueno, pues sus famosos monos que ella hace. Y luego esta pieza era un árbol, acá no se ve bien, de Silvia Galindo, que también hacía referencia, tenía como unos nidos, ¿no? A esto como el árbol, los nidos, el hogar. Y finalmente una de las piezas más difíciles de comprender, porque eso también como que el arte conceptual de repente, si no tienes la referencia dices, pues ¿de qué se trata esto? Esta es de Fernanda Usky. Ella lo que hizo, le interesaba mucho cómo la radioactividad había ido viajando desde Fukushima hasta nuestras costas, ¿no? Y su idea era que esta radioactividad con las corrientes estaba invadiendo el hogar de todos, que era el planeta. Entonces lo que ven ustedes son 2 plexiglas, ¿no? 2 plásticos grandes, que ella intervino con todo esto que ven acá, son las corrientes a través de las cuales fue viajando la radioactividad. Les comento sobre esta última exhibición porque, bueno, lo que les quiero decir es que el arte feminista sigue estando vivo, que nosotras en este colectivo hay de todo, ¿no? Hay gente que sí se define como feminista y otras que no, pero lo importante es que seguimos tratando de hablar en nuestras piezas, en nuestros proyectos, sobre temas que cuestionen este estado de cosas. Y más o menos eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias.